José Luis Martín Esquivel es uno de los mayores especialistas en la biota del Parque Nacional y en cambio climático. Nos va a hablar en su charla del Parque Nacional del futuro. Bueno, casi buenas noches ya. Entramos en la última conferencia de José Luis Esquivel, doctor en biología y coordinador de las tareas de conservación del Parque Nacional del Teide, un experto desde luego en el Parque Nacional y que se lo ha pateado hasta decir basta, ¿no? Nos podrá contar muchos detalles. Yo creo que tiene hoy un mensaje importantísimo que transmitir. Pues tiene un mensaje importantísimo que transmitir hoy acerca del futuro del Parque Nacional y el futuro del paisaje del Parque Nacional, ¿no? Espero que me hayan oído al principio. José Luis Esquivel, doctor en biología y coordinador de las tareas de conservación del Parque Nacional del Teide. Bueno, les dejo con él. Hola, ¿se oye? Se oye bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la naturaleza que vive sobre todas estas rocas que los ponentes anteriores presentaron, que han dado lugar a este paisaje que ustedes conocen, pero me voy a centrar en lo que ha florecido sobre estos materiales, ¿no? Pero vamos a hacer un recorrido sobre, no solamente vamos a hablar de naturaleza, también vamos a hablar del Parque Nacional. De modo que empezamos hablando de cómo han ido evolucionando las ideas y lo que es el Parque Nacional. Y me gusta empezar con esta pintura, que no sé si la conocen, es la Escuela de Atenas, la pintó Rafael en 1500 algo, y esto es una asamblea de filósofos y los sabios de la época. Ahí está Platón, está Aristóteles, están todos ellos, pero hay dos personajes que a mí me llaman mucho la atención, que son este, que es Parménides, este es Pitágoras, y este es Heráclito. Porque desde los tiempos de Parménides y Heráclito, la humanidad ha oscilado entre dos visiones de la naturaleza que definen nuestra relación con ella. Veremos cómo ha sido esta historia. Comenzamos en el origen de los parques nacionales. Estamos en comienzos de 1900. Ya se había declarado un parque nacional que era Yellowstone en 1870 y algo, pero aquello estaba como congelado. Aquello no progresaba. Había en la naturaleza un personaje que era este señor John Muir, un naturalista que escribía muchos artículos a los periódicos y estaba inflamando la conciencia conservacionista en Estados Unidos. Fue el fundador del grupo ecologista de Sierra Club. Y escribió un libro que se llamaba Los Parques Nacionales, donde hablaba de los parques nacionales como paisajes. ¿Perdón? Pues tengo esto puesto, ¿no? ¿Se oye o no se oye? Sí, bueno. Hablaba de los parques nacionales como unos paisajes idílicos donde se podía percibir la mano de Dios. El otro que está al lado era el presidente de los Estados Unidos en esa época, que es Theodore Roosevelt, metido en política. También era un hombre aventurero, era cazador, había recorrido África, muchos lugares de Europa, pero estaba sumido por la política. En un momento dado dice, quiero parar. Le escribió una carta a John Muir, que no lo conocía de nada, le dijo, quiero recorrer el Parque Yosemite contigo. Y así fue como se unieron estos dos. Fue una acampada que duró 3 días, en la cual Muir le contó a Roosevelt su visión de la naturaleza. El hombre cambió, esa acampada cambió América, porque ahí fueron cuando los parques nacionales cogieron todo su impulso. Y por la misma inercia cambió Europa y también nos llevó a nosotros, a Canarias, donde, como saben, hay varios parques nacionales. Sin embargo, hay que decir que era una mentalidad al estilo Parménides, una visión estática de la naturaleza. La naturaleza eran santuarios. Estos espacios son templos donde lo divino se manifiesta en paisajes intactos, que había que preservar, que había que tocar, que no tocar. Había que incluso eliminar el hombre y las perturbaciones. No habían personas, salvo algunas tribus indígenas, que hubo que quitarlas. Las perturbaciones, se entendían que perturbaciones eran los fuegos y también las alimañas, los lobos y demás. Se quitaron los lobos. Para Roosevelt definía de una manera muy clara esa visión de la época. Es un paisaje perfecto. Déjenlo quieto. No hagan nada. Es perfecto. Y así fue como fue avanzando las ideas de los parques. Por aquella época estaba en Estados Unidos también este señor, que es un español. Pedro Pidal Bernaldo y Quirós era un montañero ya muy conocido en España porque había subido, entre otras cosas, en Naranjo Bulnes, había escalado los Alpes, era una persona, y era un intelectual y también era un político, un senador. Él se impresionó por aquellas ideas de los parques y cuando vino a España dijo, esto hay que traerlo a España.
Y así fue como en 1916 defiende en el Senado la primera ley de parques nacionales de España, con frases similares a las de Roosevelt, las de Muir. No hay santuarios para el arte, ¿por qué no debe haber santuarios para la naturaleza? Y aclarando, protejamos las cumbres, los lagos, los bosques y las fieras nobles, no todas las fieras. El oso no era noble, el lobo no era noble, había muchas que no eran nobles. De hecho, tanto Roosevelt como Pedro Pidal eran unos extraordinarios cazadores de osos. Y también en esta época hay otro personaje que a mí me gusta mucho, que es Clement, porque este es un ecólogo, un botánico, que dio también un salto importante en el conocimiento de la ecología. Estamos en el ámbito de la ciencia. Su obra, Plant Succession, dio paso a toda una escuela de la ecología donde desarrollaba cómo la naturaleza puede ir cambiando de unos estados a otros hasta una situación climática, lo que llamaban el clímax, que luego ha tenido una honda trascendencia a lo largo de todo el siglo. Él era botánico, pero la trascendencia ha sido importante tanto en ecólogos como en botánicos. Su idea era, si desaparece la acción humana, la vegetación tenderá de manera natural a regenerarse hasta alcanzar el clima estable. Son visiones al estilo Parménides, la naturaleza estática. Aquí las cosas no fluyen, sino cuando llegas a su punto ideal, ahí se quedan. A mediados del siglo, la situación empezó a cambiar. Nuevos ecólogos empezaron a descubrir, en Estados Unidos pasaron cosas curiosas. Por ejemplo, cuando quitan los lobos, se disparan los ciervos y los alces. Cuando se disparan los ciervos y los alces, empiezan a comer las riberas de los ríos. Erradican la vegetación y acaban con el hábitat de los castores. Cuando se pierden los lobos, se disparan los zorros. Y la vegetación empezó a alterarse. Entonces alguien empezó a pensar que quizás esto no era una buena solución. Y había que reconsiderar las ideas de no tocar la naturaleza. Algunos ecólogos, como estos tres que ustedes ven aquí, desarrollaron unas teorías nuevas basadas justo en lo contrario de Parménides, más en la idea de Heráclito. Todo fluye, no hay equilibrio. El clima de Clement no es tal, o al menos no es tal como lo definió, no es un clima estático, puede ser un destino dinámico. Y las cosas empezaron a cambiar. Fuimos oscilando desde Parménides hasta Heráclito. Estas son las tres obras esenciales. Esta que está en medio es importante, porque es un libro que está traducido al castellano y tuvo una honda influencia en los grandes ecólogos de las últimas décadas de este país, el nuestro, de España, ¿no? De modo que la gestión de los parques ha pasado por cuatro etapas muy bien diferenciadas. Una inicial, donde la gestión era pasiva, les decía que se declara Yellowstone, prácticamente no se hizo nada. Se declara Yosemite y prácticamente no se hizo nada. Los primeros parques, durante muchas décadas, no se hace nada, sino únicamente quitar las poblaciones indígenas, si habían, erradicar los lobos y apagar los fuegos. Había en esa época una norma en Estados Unidos que decía cualquier fuego que se produzca en un parque nacional tiene que estar apagado el día siguiente a las 10 de la mañana. Entonces, claro, eso también tenía sus consecuencias ecológicas. Luego vino una etapa de crisis del modelo, sobre todo en África. Cuando se apagan todos los fuegos, desaparece la sabana. Ya las cosas no podían ser así. Había que ver qué fuegos naturales se podían permitir y cuáles había que apagar. La cosa no era tan fácil como llegar y no lo toques. Esas vitrinas naturales de que defendía Roosevelt y Muir no son así. Ya se empieza a ver que hace falta gestión, que los espacios tienen que ser gestionados, no se pueden dejar ahí. La época de transición, donde las cosas cambian. En Yellowstone se había extinguido el lobo, ahora se introduce el lobo. Y las comunidades se restauran más o menos al mismo estado que estaba cuando se declaró el Parque Nacional. Se empieza a gestionar el fuego, se empieza a hablar de quemas controladas. Ahora mismo, aquí en Canarias, por ejemplo, los expertos de fuego saben que para apagar el fuego a veces hay que hacer fuego. El fuego a veces se apaga con fuego. Se hacen quemas en zonas donde avanza el fuego para evitar que cuando llegue no queme y se apague. Esas ideas de quemas controladas, que al principio del siglo era una herejía, hoy son una gestión que se aplica prácticamente en todo el mundo, incluso aquí en las islas. Y en la época actual, donde la palabra clave es resiliencia. No se trata de gestionar espacios o comunidades ecológicas. Se trata de hacer lo que se pueda hacer para que ellas puedan soportar el cambio que es inherente a la naturaleza, para que sean resilientes. Esa es la política actual. Se habla de gestión adaptativa. La gestión no es
de A a B, de B a C, de C a D, sino que de A a B las cosas que no son así, hay que tomar una derivación lateral y hay que estar pendiente continuamente, monitorizando los procesos, a ver cuáles son las decisiones más adecuadas. Decisiones más adecuadas que nos parecen hoy, quizás dentro de unos días o dentro de unos años nos parezcan que no lo son. Eso es gestión adaptativa. Y luego hay que integrar la gestión y la sociedad. Bueno, por eso en los parques nacionales de hoy existen órganos colegiados, donde están representados pues, ayuntamientos, personas de diferentes sectores. En fin, ya no es la gestión aquella del modelo americano que digo, esto es así y se acabó, y sin más. ¿Cómo entra en esto el Teide? Bueno, pues la primera propuesta de relación del Parque Nacional del Teide saben que salió de un concejal del Ayuntamiento de La Orotava que se llamaba Juan Acosta. El año 1917, Pedro Vidal defendía la primera ley de espacios de parques nacionales en el 16 y en el 17 él lanzó una propuesta de declaración del Parque Nacional del Teide. Lo que pasa es que la propuesta iba acompañada de una parte B que decía que había que hacer una carretera desde La Orotava hasta Vilaflor porque ese parque nacional puede ser un reclamo turístico magnífico y hay que aprovechar esa oportunidad. Claro, en aquella época de los paisajes vitrina, de que había que preservar la naturaleza intocada, esta idea no cuajó, fue desestimada completamente y ahí quedó dormida. Se declaró más tarde, en el año 54. Y no se declaró porque un grupo de naturalistas, como pasaba en Estados Unidos o en muchos otros países, decían que había que preservar aquellos espacios, aquellos santuarios. Sino que se declaró porque había un ministro en España que era canario y era interlocutor, era la voz de los canarios allá. Estamos en la época franquista. Fue el ministro que empezó a negociar los parques, los paradores, la cesión del parador del Teide y otras cosas porque tenían en mente una idea clara. El desarrollo, la promoción, el sello de España, es cuando se quiere establecer los parques como marca de promoción turística para España. Pero ya estamos en el año 54. Ya no son las ideas de principios de siglo. Las cosas ya están cambiando. Ahora sí cuadra y se aprueba el Parque Nacional, afortunadamente. Se aprueba el Parque Nacional del Teide en el año 54 junto con la caldera de Taburiente por esta vía. Y la tercera escena es la actual. Estamos en 2024, 25. Tenemos 5 millones de turistas. Los paisajes pristinos que se hablaban antes, esto es otra cosa, son paisajes gestionados. No son las vitrinas de una edad dorada de la naturaleza, sino laboratorios vivos de resiliencia, donde es necesaria una gestión activa si queremos evitar el colapso. Esa frase del colapso inevitable estará flotando en muchos investigadores a lo largo del tiempo. Y para colmo llega el cambio climático. Esto que ustedes ven aquí es una gráfica icónica, se llama el palo de hockey, porque cuando se presentó es la primera vez que se presentó cómo las temperaturas se han mantenido más o menos estables durante 1000 años y en el último siglo se han disparado. Fue aceptada, esto es el IPCC, el organismo del IPCC fue aceptada automáticamente por el IPCC, es una representación del IPCC y muestra lo que está pasando en la actualidad. A estos 3 señores, que son los que elaboraron esta gráfica, han sido perseguidos, calumniados, acusados de corruptos, de pedófilos, de todo, durante décadas, en juicios que el último creo que se celebró el año pasado, los han ganado todos. Para que vean ustedes lo rompedor que era esta gráfica, las grandes presiones, las grandes tensiones que habían detrás de ella. Hoy está aceptada y es reconocida y para nosotros es una demostración, es un indicador de lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué es el cambio climático? Pues a mí me gusta esta gráfica que puso el New York Times para explicar a los americanos qué era esto del cambio climático. Entonces, si la altura representa el número de años, y estas son las temperaturas, pues resulta que hay una serie de años fríos, que es el color azul, que cada vez se van siendo más escasos, y una serie de años calientes que cada vez son más abundantes. Es más, los extremadamente calientes cada vez son más frecuentes. Este es el tiempo que está avanzando, quizás los años, ¿no? A medida que el tiempo avanza, cada vez hay menos años fríos, cada vez hay más años calientes o años muy calientes, ¿no? Llegamos a Tenerife. Tenemos estudiado bien lo que está pasando aquí con una resolución importante. El año 2010 tuve la fortuna de ir desterrados a la Agencia de Cambio Climático, porque entonces fue un destierro, pero luego fue una satisfacción inmensa, porque pude descubrir nuevas técnicas, descubrir cosas fascinantes y, entre otras, trabajar con el Observatorio de Izaña, con Emilio Cuevas, y entre los dos hicimos la primera evaluación del cambio climático que se ha hecho en Tenerife a alta resolución. Estos son los resultados.
Lo que nos están diciendo, por hacer un resumen rápido, es que a final del siglo la temperatura puede estar 2,2 grados más alta que en la actualidad en las zonas de la cumbre y 1,4 en la costa. Es decir, el impacto es mayor en la cumbre que en la costa. Seguramente será más alto que esta cifra, porque esto supone una progresión lineal y sabemos que el clima no avanza de forma lineal. Pero bueno, eso es lo que salió de aquellos análisis. Esta es la gráfica de las temperaturas, que como ustedes ven está subiendo. Arriba es aquella gráfica del New York Times aplicada al Teide, como los años calientes cada vez son más frecuentes, los años fríos cada vez son más escasos, las temperaturas van subiendo. Si estábamos en torno a 11, 12 grados, que era lo normal, digamos, a lo largo del siglo, pues estamos ya en torno a 13 o más. Fíjense, estos 2 años son el año pasado y el antepasado. Han sido 2 años récord, como ustedes ven. Nunca se habían alcanzado en todo el siglo temperaturas tan altas. Y también hemos tenido la oportunidad en un proyecto internacional donde han intervenido pues, tanto investigadores suizos como del CSIC de aquí y otros tantos, de hacer modelos de alta resolución del clima futuro. ¿Cómo sería el 2100? Pues lo que nos dice el 2100 es que la situación puede ser esta. Tenemos 2 escenarios, uno que mitigamos y otro que no hacemos nada. O mejor dicho, este es que cumplimos los acuerdos de París y que no los cumplimos. Si cumplimos los acuerdos de París, las temperaturas pueden ser un poquito menos calientes. Y si no cumplimos, se pueden poner en torno a los 16 grados. Cuando la media normal es 11, 12, se pueden poner en torno a 16. No obstante, ahora mismo estamos ya en torno a 13, 14 aquí, ¿no? Eso en cuanto a las temperaturas. ¿Qué pasa con las precipitaciones? Pues hay una tendencia a bajar las precipitaciones, pero si observan, esta línea no es recta, es discontinua, lo cual quiere decir que no es estadísticamente robusta. Y el hecho de que no sea estadísticamente robusta significa que quizás esto sea un ciclo. Todavía no podemos asegurar con totalidad, dice, no, es que vamos a desecarnos. No, al menos en el Teide. En el resto de la isla es otra historia. Al menos en el Teide, porque todavía no se han dado suficientes variaciones para decir, no, esto es así. Por ahora estamos en un periodo de sequía importante. Las predicciones a final de siglo son que tanto si cumplimos con París como si no cumplimos, las cosas serán un poquito mejores que hoy. Pero es que en el Teide llevamos ya 3 años donde las lluvias no alcanzan 100 litros por metro cuadrado. Un desierto son 200 litros por metro cuadrado. Lo normal en el Teide son 400 litros por metro cuadrado. Pero hace 2 años solamente se llega ahora en todo el año a 60. El año pasado en torno a 80 y tantos. Y este año en el que estamos todavía no hemos llegado a 100. Quizás en lo que queda año pueda llover algo más. O sea, estamos en un periodo de sequía importante. Vamos a ver qué pasa en este periodo, porque es cuando se supone que las cosas han empezado a cambiar de una manera muy intensa. 2007 es aquel año, no sé si recuerdan las imágenes en que hubieron grandes incendios en Tenerife, simultáneamente hubieron grandes incendios en Gran Canaria, había una imagen satélite que se veía Tenerife, Gran Canaria, con un gran penacho que salía, eran 2 grandes incendios trabajando a la vez. Es cuando dicen que se empiezan esos incendios de quinta, de sexta generación, que son difíciles de controlar, que luego se han repetido. El año pasado tuvimos otro, ¿no? Pero estos se inician aquí. Y es un periodo que coincide pues, con periodos de sequía muy grave, ¿no? Entonces, nos interesa mucho saber qué está pasando aquí. Bueno, si en este mapa representamos el color verde significa que todos los puntos de ese lugar, eso que está pintado en verde es la vegetación del retamar. Pero en el verde no significa retamar. El verde significa que todos los puntos de ese lugar se mueven en los rangos de temperatura y precipitación que ha estado a lo largo del siglo. O sea, el clima que tienen es el mismo clima que ha mantenido a lo largo de todo un siglo. Es la media entre el año 60 y el 99. Pero veamos 60 y 99. Pero veamos qué pasa a partir de ese periodo de 2007 que les estaba hablando. Pues pasa esto. Las zonas rojas son zonas que están registrando climas nuevos. O sea, climas inéditos en todo el siglo. Climas que no se habían dado nunca, con temperaturas tan altas como no se habían dado nunca y años secos como no se habían dado nunca. O sea, hay un cambio importante, como ustedes ven, en este sector, sobre todo en este sector suroeste. Pero también hay algo muy trascendente, y es que hay un sector en el noreste, que es el más frío, el más fresco, que es como el santuario. Es la zona donde las cosas siguen siendo como han sido durante todo el siglo. ¿Qué dice el futuro? Pues si cumplimos con el Acuerdo de París, pues las cosas serán pues, parecidas, aunque quizás un poquito mejores. Solamente esta parte baja de la zona de las Cañadas
piensen que esta línea verde coincide con las zonas de retamar, se verá alterada. No sabemos cómo. Simplemente digo que es un clima nuevo y las retamas se mueven entre un rango de temperaturas anuales entre 9 y 12 grados y ahí estamos ya por encima de 12 grados. O sea, posiblemente no sabemos qué tipo de evolución tendrán esas comunidades. Si no cumplimos con París, si no mitigamos, si las cosas siguen tranquilamente sin que nos preocupe demasiado, pues el destino del parque es este. Los retamares quedarán acantonados en lo alto del Teide y toda esa zona baja, el norte incluido, seguramente se transformará a algo completamente diferente. Únicamente quedarán algunas pequeñas islas aquí arriba y esto que es la montaña de Guajara, ¿no? Lo que salva esa zona norte son los alisios, las nubes que están refrescando todas esas laderas norte. Yo le digo que no llegamos a 100 litros de lluvias, pero luego está la precipitación horizontal. La nube cuando pasa deja agua, se condensa sobre las ramas y gracias a eso la vegetación sobrevive. Le decía que un desierto tiene 200 litros y aquí hay menos 200 litros. ¿Por qué no es un desierto? Porque hay precipitación horizontal. Si sumamos la precipitación horizontal con lo que cae vertical, seguramente suba bastante más de 200. El problema, o la mala noticia, es que un trabajo recientemente publicado por un equipo de una física canaria, trabajando en Estados Unidos, Judith Carrillo y colaboradores, han conseguido medir la altura de ese mar de nubes. Desde hace 40 años se lanza una sonda desde Weimar, que va subiendo, sube varios miles de metros. Entonces ellos han cogido esos datos y para ir viendo a qué altura estaba el mar de nubes. Y lo que han descubierto es que está descendiendo a un nivel de 4 o 5 metros por año, desde hace 40 años. Lo cual podría llevar a una situación, si sigue en esa línea, de que este mar de nubes que baña las zonas del norte del Teide desaparezca. No lo sabemos, es una idea, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos en la actualidad. Este es el escenario desde 2007 hasta hoy. Las zonas rojas son las zonas de clima nuevo, inédito. No quiero decir que sean zonas nefastas, pero desde luego el clima que hay allí es diferente del que ha habido en todo el siglo. Y las zonas verdes son lo que nosotros llamamos los santuarios, las zonas donde el clima es el mismo, donde la vegetación soporta un poco mejor que lo que está pasando en el lado de allá, estos cambios que les estoy comentando. Pero en la zona sur, en la zona roja, están pasando cosas muy graves. Por ejemplo, esta imagen muestra lo que es un efecto, es un ejemplo de una cosa que se ha venido a llamar como muerte súbita. Apareció por experiencia en 2014 y hoy ya es bastante común. ¿Qué es la muerte súbita? Retamas que mueren repentinamente, en cuestión de un mes o 2 meses como mucho, enseguida, o a veces semanas, y mueren por embolias. O sea, hay tan poca agua en el subsuelo que a veces entran burbujas de aire, colapsan los haces vasculares, impiden la circulación de la savia y la retama muere en cuestión de nada. Fenómeno inédito hasta antes de 2014. Cuando pasó aquí, trajimos a expertos de diferentes científicos de otras zonas áridas de España a ver qué estaba pasando y lo vieron y enseguida se llama el término científico cavitación, es un fenómeno de cavitación, muerte por embolia. Bueno, aquello que fue raro hoy es bastante común, se ve sobre todo en esa zona roja que ustedes tienen marcados, en todos esos retamares que están alrededor del Parador Nacional, toda esa zona, fíjense porque tiene un color muy peculiar, es de color grisáceo y si las tocas son quebradizas, como una planta cuando de repente le quitas toda el agua. La dejas así. Bueno, eso es lo que le pasa. Se interrumpe el flujo de la savia y mueren. Pero hay otro problema, y es este señor. Resulta que los conejos llegaron hace 500, 600 años, no se sabe exactamente cuándo, pero cuando las temperaturas eran más frías en el Teide, pues tenían 2 o 3 camadas a lo largo del año. De las crónicas más antiguas que hay del clima son de George Glass, que decía que en el Teide podían haber 10 meses de nieve, no nevando, sino que la nieve estaba durante 10 meses. Los científicos que venían a Canarias sabían que si quería subir al Teide tenía que ser en verano. Por eso subía en junio, julio, o sea, algunas excepciones. Cuando las heladas disminuyen, el clima se vuelve más benévolo, ya no hace tanto frío, donde antes tenía 3 o 4 camadas, pues puede llegar a tener ahora 8 o 10. Sus densidades se disparan. Densidades que pueden alcanzar algunas veces hasta 3 conejos hectárea. ¿Qué pasa? Que es un comedor compulsivo de brotes de retama. Si hay conejos, las retamas jóvenes se las comen enseguida.
Con las retamas grandes difícilmente puede porque son muy altas, pero si tenemos durante décadas y décadas eliminando todas las retamas jóvenes, no aparecen nuevos plantones. Al final lo que tenemos es una población envejecida porque no hay juveniles, porque el conejo se los va comiendo de una forma continua. De modo que esta es la otra mortandad que se está produciendo allí, que las retamas se están muriendo de viejas. Parece difícil explicar esto, pero tiene sentido, porque es que tenemos fotos aéreas desde el año 63, la más antigua, y las tenemos localizadas, sabemos las edades que tienen, sabemos cuánto vive una retama, 60, 70 años, y esas retamas han ido creciendo y al final mueren. Ahora mismo hay un proceso de mortandad masivo, importante, en el Teide. Miren este estudio que hicimos en el año 19 con fotos aéreas del año 87, está marcado en naranja los lugares donde hay mayor mortandad de retamas, por la razón que fuera, o bien cavitación o bien de viejas. Y fíjense cómo va aumentando, va por esta zona del suroeste, se va expandiendo, y estamos en el estudio, concluye que el año 2019 se había perdido el 32% de la cobertura de retamas. Pasaban cosas como estas, comparen esta imagen, el año 2000 y 2015. Fíjense lo que está pasando. Tenemos 50 parcelas de 1 hectárea enormes que se chequean cada 2 años con fotos aéreas de alta resolución, con drones de 4 centímetros de resolución, y se cuenta exactamente lo que está pasando. En la actualidad, el último análisis que se hizo, que es el año pasado, hemos llegado ya al 50%. O sea, el 50% de la cobertura de retamas del Teide ha muerto. O sea, estamos en una situación crítica. Es un caso único en el mundo. Este estudio lo hemos presentado por ahí en congresos, lo hemos unido, lo enviamos a publicar a una revista y se quedaron impresionados. Es el artículo que más rápido se ha publicado nunca, porque a la semana dijeron, es un artículo esencial, tiene que publicarse inmediatamente, la sociedad debe conocer lo que está pasando. Y se hizo. Porque la gráfica que muestra el trabajo es este. Las retamas tuvieron un periodo de crecimiento, un periodo álgido, para los años 80, 90. Recuerdo, desde que era estudiante, escuchar al profesor Wilper de aquí presente, cuando decía que la vegetación en el Teide estaba extraordinaria, los retamares como nunca, y tenía razón. Desde que se declara el Parque Nacional, se quitan las cabras, aquello empieza a expandirse de una manera extraordinaria. Pero ya luego empieza a decaer. Estos son los datos de los registros que estamos obteniendo. Y este es el último que sacamos ahora en el año 94. A mí me sorprende cómo una gráfica como esta, una especie que ha sido dominante en una comunidad vegetal, no hay otro caso en todo el mundo, que entre en un declive tan acelerado en unas pocas décadas. Es algo realmente excepcional. Cómo esto no llama más la atención. Aunque hay una explicación psicológica. Y tiene que ver con un concepto que acuñó un ecólogo americano, se llama Daniel Pauly. Su trabajo es extraordinario. Su trabajo tiene ahora mismo, pues lo vi hace unos días, creo que tiene como 8.000 citas. O sea, todo el mundo está trabajando. Él define un concepto que se llama el cambio de los puntos de referencia. Y lo que viene a decir es que siempre consideramos que el óptimo de la naturaleza es el que estaba cuando éramos jóvenes, cuando teníamos hasta los 30, 40 años. La siguiente generación vivirá sus 30 o 40 años, nosotros vemos que aquello se deteriora, vivirá sus 30 o 40 años y considerar su óptimo, que es ese que nosotros consideramos deteriorado. Y así el punto de referencia va descendiendo poco a poco y no somos conscientes. Dice Pauly que transformamos el mundo, pero no lo recordamos. Ajustamos nuestra línea de referencia a un nuevo nivel y no nos acordamos cómo era antes. La inacción nos puede llevar al colapso. Son los cambios de los puntos de referencia. Cada generación ajusta su perspectiva a un nuevo nivel, normalmente más degradado. Creo que está pasando. No hablemos de retamas, hablemos de lo que está pasando en la isla, hablemos de lo que está pasando en los coches, hablemos de lo que está pasando con las playas llenas de gente, hablemos de tantas cosas que están realmente mal, pero es que pero no está tan mal. Yo voy a la playa y disfruto, sí, pero es que antes era diferente. Lo que pasa es que no te acuerdas. O sea, es un concepto ecológico que se puede expandir, que se puede interpretar bajo muchos puntos de vista. Nos llevó a hacer experimentos porque había que buscar una solución a este problema. Tenemos un experimento de 20 años donde hemos delimitado una serie de parcelas de 20 metros, donde no hacíamos nada, únicamente delimitábamos una parcela de 20 metros, quitábamos todos los conejos y íbamos a ver qué pasaba. Y esto es el resultado, yo creo que no recuerdo con esta foto, porque podría tener como 15 años,
Y esta es la parcela, estos son los transeptos donde se hacen los muestreos, en la zona vallada sin conejos y en la zona con conejos. Como ustedes ven, no hay plantación, esto es evolución espontánea. O sea, aunque no haya retamas, las semillas están en el suelo. No en todos lugares, pero en muchos lugares sí. Entonces, bueno, aquí ustedes ven que cuando se valla, la vegetación crece. Luego, el problema está en los herbívoros, esa presión de los herbívoros. Luego hay que construir vallados. Es la única manera. O quitamos conejos o construimos vallados. Quitar conejos no es fácil. Es un territorio lleno de tantas guaridas que puede aumentar la presión, pero si no, quitamos vallados. Miren lo que pasa en un paisaje estándar del Teide en este vídeo, sometido a una gran presión de herbivoría, donde las especies dominantes son especies no palatables. Y miren lo que pasa cuando entramos en el interior de un vallado, donde las retamas empiezan a salir, el paisaje cambia radicalmente. Es otra cosa. Esto seguramente se parece más a lo que era el Teide, pues digamos, en la primera parte del siglo, quizás en la primera mitad del siglo, cuando la presión de herbivoría no era tan grande como es en la actualidad. Claro, ese experimento de parcelas de 20 por 20 ya da una conclusión muy clara. El trabajo fue publicado en la revista que vieron antes y, bueno, ha recibido... pasamos a la siguiente fase, que es construir vallados más extensos, donde podamos erradicar los conejos. Ese que les estaba mostrando en el vídeo tiene 30 hectáreas, estamos construyendo otros de 40 o 50 hectáreas. Esto es la fortaleza, es un espacio que fue afectado por ese incendio de 2007 que les dije antes, y el objetivo ahora es vallar este espacio. Cuando nosotros hacemos vallados, no queremos impedir que entre la gente. Todos los vallados tienen una puerta, que es un torre donde quien va puede acceder libremente. O sea, esto es para evitar la entrada de los conejos. Tampoco queremos evitar que entren los cazadores. Los cazadores pueden entrar y cazar perfectamente. Nosotros lo que queremos es que no haya conejos. O sea, no hay ningún problema. No es una valla a la sociedad, no es una valla a las personas que usan el territorio, sino es una valla para los conejos. Esto es un proyecto actual y hoy, gracias a las técnicas de IA, podemos simular cómo pensamos que va a estar. Es un lugar extraordinario porque aquí coinciden retamas con cedros. Son estos arbolitos que ustedes ven por aquí. Y así es como esperemos que pueda estar en pocos años, ¿no? Aquí, como estamos ya haciendo una gestión de conservación, ya no es que se vaya para dejar que aquello crezca solo, no. Aquí ya vayamos y plantamos, ¿no? Estos son los lugares donde ahora mismo se están haciendo experiencias de este tipo. Son varios, este que les mostraba de la fortaleza, aquel que les mostré antes de Maja, hay 2 o 3. Dado que la perspectiva a final de siglo es la que les mostré antes, la idea es tener una proporción importante pues a mí me gustaría que al menos el 10% del retamar en esta zona santuario estuviera protegido de esta forma. Yo estoy ya prácticamente al final de mi vida laboral, no lo veré, pero espero que los que sigan gestionando el parque continúen con esta iniciativa. ¿Y qué pasa con las demás plantas? Pues con las demás plantas, pues también las que se pueden mover, pues empiezan a escalar el Teide. Si abajo hace mucho calor, se van a las zonas más frescas y las zonas más altas. Y aquí hay una historia muy bonita, donde intervienen los mismos señores que protagonizaron las conferencias anteriores. Humboldt estuvo 6 días, como dijo Valentín Troll antes aquí. En 6 días, él recorrió las islas y subió al Teide. Y escribió una crónica de su viaje 15 años más tarde. No cuando subió, sino 15 años más tarde. Yo he tenido la suerte de revisar los cuadernos de campo de Humboldt, los originales. Y Humboldt solo dedica pues, apenas 4 páginas a Canarias. Y no dice casi nada de la flora de Canarias, salvo los casos que comentaba Valentín, cómo era la situación en el Valle de la Orotava y poco más. Aparece una crónica en el 4º tomo, que he escrito 5 años más tarde, donde dice, antes que me olvide, tengo que reseñar algunas cosas de la flora de Canarias, porque ya casi no me acuerdo de ella. Cuando publica su viaje, que el que todos conocemos, 15 años más tarde, para mí es el triunfo del relato sobre la realidad. Él quiere hacer un relato bonito, hizo un relato bonito, pero muchas cosas no las recordaba. Hay cartas depositadas en el Museo de Humboldt donde le pregunta a Bonpland, ¿tú te acuerdas
si cuando vimos amanecer yo estaba en el pico o estaba abajo, porque yo no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Afortunadamente tenía un amigo que era Butch. Butch quería ir a Canarias. Estamos en 1815. Y le dice, ya que vas a Canarias, ¿por qué no me tomas datos de toda la flora? Porque yo tengo muy pocos datos. Allí estaba en otras historias. Y no, esta historia que les estoy contando está publicada. Está publicada un trabajo con Susan Renner, que es una ecóloga muy importante, alemana, que está en Estados Unidos, ¿no? Lo sabemos porque ella tuvo la suerte de encontrar los manuscritos originales de Butch. Y un día me llama al TED y dice, oye, tengo aquí los manuscritos originales de Butch, no me digas. Sí, dice todo lo que hizo, cuándo hizo, qué plantas encontró, dónde, qué alturas, porque Butch era muy meticuloso. Quería preguntar a Valentín si era tan meticuloso en la geología como en la botánica, era extraordinariamente meticuloso. Sus cuadernos son fantásticos. Total, que Butch viene a Canarias, viene con Christian Smith, que es un botánico joven que se entera que él va a ir a Canarias y se apunta al viaje. Y están aquí y estos caminan como nadie. Arnoldo Santos los llama los caballeros sin zapatos. Salían a caminar de la laguna, se pegaban 2 semanas, 3 semanas, hasta que no se rompían los zapatos, no acababa en un pueblo, en Vilaflor o donde sea, como pordioseros, que hasta que no enseñaba una carta diciendo quiénes eran, prácticamente los querían echar. Pasaban semanas y semanas. Subieron al Teide no una, sino varias veces. Por aquí, por allá, por un lado, por otro. Y gracias a eso, a esos manuscritos encontramos de Butch, bueno, por acabar con Humboldt, en el mapa ese clásico del Teide, que se ve de Humboldt, este de aquí, que puso Valentín antes, que lo publicó 2 años después, en 1817, tiene abajo, fíjense, una letrita que dice, elaborado gracias a la información de Butch y Smith. O sea, Humboldt reconoce la autoría. Bueno, tenemos los manuscritos de Butch y podemos ubicar las alturas de las especies. Todas estas especies, las 20, 25 especies que ellos encontraron, no encontraron más. ¿Y a qué altura los encontraron? La altura máxima, sobre todo porque era bastante detallado. Bueno, pues podemos comparar cuáles son las alturas que tienen esas especies en la actualidad. Y lo que nos sale es esto. Las especies que estaban allá abajo, 1000 metros, 1200, ahora están aquí arriba. El caso más impresionante es la violeta del Teide. La violeta del Teide, la violeta en el suelo, que Humboldt sí la identificó, sabemos cuáles son exactamente las violetas de Humboldt, la encuentra en torno a 3300. Bueno, ahora está en el pico, pero en el pico también está ya el rosalillo y muchas otras especies, ¿no? La vegetación desde entonces hasta hoy ha ido ascendiendo a una velocidad de 3,5 metros al año. No será así progresivamente, sino será salto, pero esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que el cambio climático es repentino. Ni así se salvarán algunas especies. Quizás las más abundantes sí, pero las especies más raras que tienen poblaciones aquí y allá difícilmente se pueden salvar así porque no tienen esa capacidad de moverse por sí mismos a estas velocidades. Surge un concepto que se está practicando en todo el mundo ahora, que se llama la colonización asistida. Si las especies no son capaces de llegar, si tú ves que se pueden extinguir, pues las llevamos nosotros. Es el último recurso para evitar las extinciones. Especies que en la línea frontera se empujan, se saltan a otras zonas más cercanas o más lejanas, según convenga, ¿no? Por ejemplo, las violetas del Teide, que están en Guajara, las estamos llevando, es la única población que tenemos. La violeta del Teide, no, la viola guaseranse, la que está en lo alto de Guajara. Hace 2 años un incendio casi acaba con ella. No podemos tener toda la población en un solo lugar. Estamos creando en otros núcleos 2 o 3 más para tener varios dispersos. Aquí 4 especies que tenemos amenazadas, que en estos últimos años de gran sequía, están sufriendo considerablemente. Pues la Bencomia stipulata, algunas de las poblaciones originales que estaban allí ya han muerto. Las violetas de Guajara, hemos pasado a tener una población de 5.000 ejemplares y prácticamente están todos secos. Seguramente rebrotan cuando hay un año húmedo, porque las semillas están en el suelo. El Entemus juliae, escrita por el profesor Wilpret, pues esta es la localidad original y realmente está sufriendo. Y este es el cardo de plata de la localidad de Maja, una localidad clásica, donde se seca. Gracias al vídeo que tiene el proyecto este de Teide Lab, pudimos observar en directo, en una grabación,
cómo el cardo plata está en perfecto estado, llega a una ola de calor y en cuestión de 3 o 4 horas se queda así. Bueno, pues son especies que están en el límite inferior de su rango de distribución y hay que trasladarlas a hábitats más adecuados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El cardo de plata se lleva a las laderas del Teide. Fíjense cómo las poblaciones, cuando se producen estas translocaciones, suben. El Entemum juliae se lleva a las zonas más frescas, tanto este sector como este sector, y sus poblaciones se disparan. Son especies que en origen tenían menos de 200 ejemplares y que ahora tienen varios miles. La bencomia se pasa desde esta zona del suroeste a esta zona del noreste. Fíjense que esta era la zona fatal. Bueno, menos mal que la sacamos, porque si no... Y la violeta de Guajara pues, se ha trasladado al roque, bueno, al roque que ustedes ven ahí, que es la cachucha, que está en los Altos de Vilaflor. No es el roque de Chasna, sino otro que está al lado. ¿Qué es lo que pasa? Que el cambio climático incrementa la presión de herbivoría porque cada vez hay más conejos. Los conejos afectan a una serie de especies. La línea roja es que se las come, literalmente. Pero beneficia a una de ellas, a los rosalillos, porque no se comen rosalillos. Luego, aquellas especies que no son comidas por los herbívoros están en jauja, empiezan a proliferar. Pero es que además el rosalillo es una planta termófila, soporta malas heladas, pero ya hay pocas heladas. Luego prolifera. Y además es una planta nitrófila, y hay un aporte de nitrógeno al suelo extraordinario debido a esas miles cantidades de conejos que hay en el parque. Crece bien, por ejemplo, sobre los excrementos de conejos. Total, que se ve favorecido. El cambio climático perjudica a las retamas, a los codesos. Las retamas son perdedores del cambio climático. Los rosalillos son ganadores del cambio climático. Y hay un grupo enorme de especies también que también se ve favorecido. Y estas especies tienen en común que son especies que tienen alguna conexión con el pinar. O sea, todas las especies que tienen alguna conexión con el pinar también están expandiéndose. Esta margarita, que no es la del Teide, está entrando por el parque y haciendo retroceder a la del Teide. Esta pajonera, que no es la del Teide, está entrando por el parque haciendo retroceder a la del Teide. Bueno, las especies del pinar están avanzando. Luego tenemos dos fenómenos aquí. Un ganador, el rosalillo, y las especies del pinar. ¿Qué pasa con el rosalillo? Pues que hasta a mediados del siglo pasado se decía que era muy rara. Tan rara que decía Ventenio estaba en muy pocas localidades. Hemos hecho análisis con satélite y con drones y fíjense lo que ha pasado entre 2002 y 2017. Los puntos rosas son rosalillos, los puntos verdes son retamas. De 2002 a 2017 en esta zona, que esto es el cruce del Portillo, la densidad de rosalillo ha aumentado un 200% y la de retama ha disminuido un 17%. O sea, se está produciendo un cambio. Hay una especie que va hacia abajo y otra que va hacia arriba. Y luego está el pinar. El pinar también quiere entrar. Pero claro, los pinos es difícil que se muevan. Entonces entran las especies herbáceas. No es raro. Ya Marcelino del Arco y sus colaboradores postulaban que el cambio climático iba a llevar a esta situación. A que si esto es la retama, esto es el pinar, pues que el pinar entraría por aquí. Por las cañadas, justo por donde está cambiando el clima. Pero es que acaban de publicar un trabajo hace pocas semanas donde ya han observado que eso ocurre ya hoy. El pinar está entrando por aquí. No quiere decir que estén entrando los pinos. Lo que quiero decir es que ese clima nuevo que estaba en esa zona ya es clima de pinar. Según este trabajo recién publicado, esto que tenía que haber ocurrido a finales de siglo ya está pasando. Ya estamos, es lo que llaman un bioclima, ¿no? Bueno, el bioclima aquí es de pinar, aunque no hay pinos. Por eso entran algunas especies del pinar y están avanzando. Y en esta zona, lo que tenemos con retamar es esto. Retamar caótico en profundo deterioro. Miren, esto es cavitación, esto es muerte por vejez y tantas cosas. Si miramos la foto aérea ya se aprecia. Miren lo que es la foto del año 64, lo más antiguo que tenemos, y miren lo que es 2013. Ven cómo ya se aprecia ese avance. Esto es fuera de las cañadas, ¿no? Bueno, unos investigadores liderados por Beatriz Rumeu, que es esta científica que está aquí, que está de la Universidad de Cádiz, pero hizo su tesis aquí en el CSIC, David Padilla, Manuel Nogales, que es el director del CSIC, José María Fernández Palacio y Lea de Nacimiento, que es una experta en paleología, nos llamaron la atención hace unos años sobre este pájaro,
que es un pájaro muy peculiar, porque viene desde el norte de Europa, desde Noruega, cruza toda España y viene a Canarias a comer cedros. Sabemos que habían cedros. Sabemos que habían cedros en las paredes del circo, en la parte alta del circo. Hay un primer inventario más o menos exhaustivo que se hizo, fue por el profesor Wilpret y la profesora Victoria Eugenia, aquí presente, en 2003 o 2004 por ahí fue, y se inventaron por vez primera pues, los cedros que habían, ¿no? Y efectivamente había más de lo que pensábamos, ¿no? También los hay en el llano, aunque una proporción bastante menor. La mayor parte están en las paredes y en las zonas altas. Revisando luego los escritos antiguos encontramos algunas citas interesantes. Buch, que era muy observador, ya dijo, al referirse a los cedros, sobre las laderas superiores del pico aún se ven algunos cedros solitarios, restos de una vegetación antigua, inclinados por los vientos y cubiertos de líquenes, testigo de una naturaleza que resiste donde toda otra vida cesa. Efentenius decía que indudablemente los pocos ejemplares hoy existentes en esta región solo han podido salvarse de la destrucción gracias a habitar lugares inaccesibles para el hombre y sus rebaños. Y Rivas Martínez, junto con otros investigadores, algunos de ellos canarios, dijo, debió ser mucho más frecuente, pero por ser sensible al fuego y poseer una excelente madera, hoy día es escaso y se haya siempre refugiado en roquedos y zonas abruptas poco accesibles a los incendios. Recuerdo yo, siendo estudiante, oír al profesor Wilpret estas cosas. Bueno, nos hizo pensar que, hombre, el cedro podría ser importante. Y nos fuimos a analizar que es el que llaman el patriarca. Decíamos, igual tiene 300 o 400 años, igual es viejo. Un equipo de la Universidad de Valladolid, liderado por José Miguel Olano, que es este señor, y de la Universidad Complutense, que es Ana Cervigón, barrenaron, sacaron los anillos de crecimiento, hicieron una muestra de carbono 14, salió 1100 años. Se convirtió entonces en uno de los cedros más antiguos de España, ¿no? Empezamos entonces a inventariar de nuevo los cedros, pero a alta resolución. Ya, si el primer trabajo previo estaba a 250 metros, nosotros estamos inventariando ya todos los cedros a 20 metros, tanto los grandes como los juveniles. Y entonces pudimos obtener esta imagen. Los puntos donde están los cedros. Y como el trabajo de los investigadores anteriores habían hecho un estudio adicional que sacar las edades, no solamente barreraron el patriarca, barreraron una infinidad de árboles, descubrieron que todos los árboles que están aquí en el llano tienen una edad inferior a 60 años. O sea, aparecen después de la declaración del Parque Nacional. Y los cedros que están en las paredes tienen edades de varios cientos de años, 200, 300 años. O sea, aquí están los viejos, aquí están los jóvenes. Y esto es un proceso que se está, he pintado las flechas porque se está expandiendo, porque después de ese inventario hace unos años estamos justo acabando ahora un tercero y actualmente la proporción de cedros que están en el llano, que son de menos de 60 años, es aproximadamente el 25% del total de toda la población. Nos faltaba una prueba. ¿Qué pasó hace 1000 años o hace 2000 años? Bueno, les dije antes que teníamos una experta en paleontología. Pues decidimos ir a las cañadas. Estas son las cañadas, donde se acumulan esos materiales de derrubios transportados por el agua. Son interesantes porque estas coladas circulan sobre esos materiales. Los materiales son más antiguos que las coladas. Puedes perforar ahí y llegar a la de hielo. De hecho, tenemos una cata que llega a la de hielo. Se hizo con una máquina que empezaba a perforar, a sacar cilindros, metros y metros de materiales. Y luego, bueno, aquí tenemos una foto histórica. Ahí tenemos cilindros que cubren 20.000 años. O sea, la última glaciación. Solo tenemos analizado los últimos 2.500 años aproximadamente, ¿no? Pero bueno, esto nos va a permitir saber cómo era la vegetación del parque en la última glaciación, ¿no? Y lo que dice, en resumen, este trabajo es esto. Que los cedros eran, antes de la llegada de los guanches, más abundantes en cualquier periodo posterior. Empezaron a decaer profundamente con la presencia de los aborígenes. Pensamos que por la cabra o por otras razones. Los estudios arqueológicos
indican también que el cedro aparece en las fogatas, en los habitáculos, sobre todo los antiguos, pero, por ejemplo, en el siglo XIII, que es el periodo donde más actividad de aborígenes hay en las cañadas, el cedro ya prácticamente desaparece. Y en las fogatas aparecen sabinas, que son de otras zonas inferiores. Postulan los autores que son sabinas llevadas. La madera de cedro es muy buena para hacer una fogata. Le prenden fuego y aquello dura horas. Es preferible a la madera de una retama. La retama la pones como papel, se consume. Pero la madera de cedro es extraordinaria. Bueno, pudimos haber llegado a una época, eso es una hipótesis, una época en la cual ya no había madera de cedro, el clima estaba bien, siglo XIII estaba mejor, se subía arriba, se hacían estancias de muchos meses y llevamos la madera de sabina. Lo cierto es que el periodo mínimo de la población se produce aquí. Luego viene la conquista, la cosa sigue muy pobre porque hay muchas cabras todavía. No sabemos cuántas cabras podían haber. Algunos estudios dicen que en la isla habrían 100.000 cabras. Se ha hipotetizado, son hipótesis, especulaciones, que quizás podrían haber 30.000 cabras arriba. 30.000 cabras en el Teide, siglo tras siglo, 1000 años, es mucha presión. Y cuando se declara el Parque Nacional del Teide, la población empieza a subir, que son esas flechitas que yo les pintaba allí que están en expansión. Empiezan, bueno, en este caso, es la marca del polen empieza a subir. Posiblemente una de las medidas que se tomaron aquí es la erradicación de la cabra y eso ha permitido que esta especie se expanda. No acabo aquí. Javier Martín Carvajal es un escalador extraordinario, no sé si lo conocen. Tiene dos aficiones, escalar y la naturaleza. Hace trabajos para la naturaleza, es a quien enviamos cuando hay que coger una planta rara en un risco o salvar unos lagartos que estaban allá en La Gomera o donde sea, en lugares que solamente llega él. Y dijimos, vamos a buscar cedros. Él tenía unos cuadernos con unas cosas de todas las rutas de las cañadas y en algunos tenía apuntados tronco de cedro. Dice, vamos a ver esos cedros. Digo, pues qué interesante. Un día, pues vamos. Me dijo él, vamos. Y fui con él. Y ahí me llevó un cedro impresionante en medio de las paredes. Y lo más interesante no es eso, sino es que tenía frutos. Están vivos. Producen semillas todos los años. Después de 1000 años, producen semillas. Y ahí fue como ha empezado a ir apareciendo ya pues, otros ejemplares, el cedro del Roca América, 1300 años, que es este que está aquí, este es Javier, aquí al lado del cedro. Bárbol, 1400 y pico años. Este sí que es el cedro más antiguo, datado geocronológicamente en toda Europa. Los escaladores subían, se encaramaban esas paredes, cogen una muestra, sacan todos los anillos, calculan los años. Esta foto es interesante porque esa zona de expansión de los cedros que les estaba diciendo allí es todo este llano. Por aquí están apareciendo los cedros jóvenes de 30, 40, 50 años, ¿no? En toda esta zona de por aquí. Bueno, ahí está viendo cómo este que es un investigador también de la Complutense, que como saca los anillos, lo barrena, luego se analizan los anillos, porque cada rayita de esas es un año. El grosor del año indica mucho sobre el clima. De hecho, estamos intentando reconstruir el hidroclima en los últimos 400 años. Y este, que fue el último, Endesa mostró mucho interés por este proyecto y dijo que estaba dispuesto a sufragar todos los gastos de los escaladores. Y nos fuimos a buscar del orden de 25 cedros, los 25 cedros más viejos que podamos encontrar. Este es el más antiguo de todos, está ya casi en la frontera de la llegada de los aborígenes. Le estoy dando un dato además extraordinario, que tenemos ya más de 30 cedros con más de 500 años, 15 con más de 1000 años. O sea, parece ser que allá, en esos lugares inaccesibles, está la señal de unos bosques que en el pasado tuvieron que haber sido bastante más abundantes. ¿Dónde vivían esos cedros? Hay tres hipótesis. En los riscos, en el pinar, porque es que esporádicamente aparecen algunos en el pinar, no tanto en Tenerife, pero sí en La Palma. En Tenerife se conocen algunos cedros más bien en la frontera inferior del pinar. Pero como el pinar fue prácticamente arrasado por los incendios después de la conquista, no sabemos qué había allí. De modo que no es una hipótesis descartable. En el pinar o en el retamar. Lo cierto es que lo que estamos viendo es que la situación actual es esta. Un 25% de los cedros viven
en el llano, los más jóvenes, otros 25 están en los pies de monte, otros 25 están en las paredes y otros 25 están en la parte superior de arriba. Bueno, estamos convencidos de que el árbol quiere entrar, que es parte de la comunidad que antaño estaba donde están las retamas. Al menos es lo que pasaba al principio cuando llegaron los aborígenes o antes que llegaran los aborígenes. Las muestras de polen son claras, aparecen mezclados en proporciones similares. Bueno, pues entonces decimos, y si quisiéramos ver dónde viven estos, bueno, utilizamos ya técnicas modernas para pintar cuál es lo que podría ser el hábitat potencial de esta especie, Juniperos cedros. Y el hábitat potencial de esta especie nos saca un mapa de este tipo. Los puntos rojos es donde se conoce y las zonas verdes, cuanto más verdes, es con más idóneo ese hábitat. No les he comentado, pero tanto Buch como muchos investigadores del pasado reseñan el hallazgo de troncos fósiles. Me pregunto si ese que tú encontraste, esa madera quemada, sería de retamo o de cedro, porque no sabe, podría ser de cedro. Han encontrado muchos tocones y nosotros mismos en los inventarios hemos encontrado tocones. Yo mismo he encontrado tocones de cedro aquí. Hay otros por aquí. Hollerman habla de uno aquí, a casi 3.000 metros. Bueno, ese es el hábitat potencial según técnicas de modelización bastante potentes que se utilizan en la actualidad y nos da una pista de hacia dónde podría ir el cedro. ¿Por qué nos interesa el cedro? Pues nos interesa el cedro porque su rango de temperaturas es mucho más amplio que las retamas. Se mueve entre 7, 8 grados y 16, 17 grados. Digo, pues si las retamas decaen y el cedro estaba, quizás recuperar el cedro no es mala idea. Es más resiliente. Recuerden lo que les decía al principio, que la gestión hoy no es preservar espacios per se, sino es preservar resiliencia. Queremos comunidades que sean capaces de enfrentar los cambios que se avecinan, que son grandes. Por eso nos interesa el cedro. De modo que, si esta es la gráfica de antes, tenemos un dilema ahora. Tenemos 3 opciones. Según a dónde miremos hacia el pasado, tomaremos una decisión o tomaremos otra. Si miramos a lo que era el parque antes de la declaración del Parque Nacional, que había unos pocos cedros en los acantilados, pues no hacemos nada. Que sigan los acantilados y que ellos se vayan expandiendo poco a poco y colonizando el parque. Si miramos cuando estaban los guanches, dice, hombre, estarían en los riscos porque igual habían acabado con los que estaban en llano, pero seguramente habían más. Entonces, plantamos, pero plantamos los riscos. Pero si miramos detrás, antes de la llegada de los aborígenes, había más cedro que el que hay en la actualidad. Entonces ya no solamente plantamos los riscos, sino plantamos también en el llano. Son las 3 estrategias que podemos abordar. Al fin y al cabo, esto no es sino una muestra más de aquello que hablábamos antes de los cambios de los puntos de referencia. Según el punto de referencia esto es un debate profundo que está dando en todos los parques nacionales ahora en todo el mundo. ¿Qué preservamos? ¿Cuál es la línea base? ¿La que conocimos hace 100 años, cuando se declaró el espacio protegido? ¿La vegetación que había antes de que sea el espacio protegido? ¿La vegetación que había antes del desarrollo? Son preguntas difíciles. Por ejemplo, yo les podría decir, en el Hierro había lagartos gigantes por todo el Hierro. ¿Vamos a soltar lagartos gigantes por todo el Hierro? No, porque ahora hay población viviendo allí. Pero estamos en un parque nacional. Los parques nacionales, según su descripción, su definición original, hay que preservar la naturaleza como es, en su estado lo más pristino. Ya no es como antes, sin gestión, ahora con gestión. Pero es el único lugar en todo el mundo donde se podría acometer medidas como estas. Estos 2 investigadores, que son del Museo de Historia Natural y de la Universidad de Exeter y Tokio, tienen un trabajo muy potente, muy citado, tiene también más de 6.000 citas, que más o menos dicen es fácil ver los parques nacionales como algo estático e inmutable, pero el mundo está en constante movimiento. La idea es de Heráclito, Parménides y Heráclito. Y los cambios más lentos y graduales a menudo pasan desapercibidos. Con el tiempo, estos cambios pueden llegar a aceptarse como el status quo, como siempre han sido las cosas. Este fenómeno se denomina síndrome del cambio de referencia. ¿Qué queremos? ¿Vivir en el síndrome del cambio de referencia o intentar recuperar algo que sabemos que se ha perdido o que hemos perdido? Bueno, hemos optado por plantar cedros en las zonas que están en los polígonos, con cautela. Solamente plantamos en las zonas donde hay otros cedros por ahora, en los alrededores.
Son las zonas estas. Con más estudios ya veremos si avanzamos a otras zonas más hacia el interior. Pero por lo pronto, esas son las zonas delimitadas, que son esencialmente pues, los pies de monte del Risco, o en esta zona del llano, que este triángulo que hay allí, que es donde está la mayor concentración, y también allí en Fortaleza, donde existen cedros en diferentes lugares. Estos son los roques de García, ¿no? Esta es la acción que estamos desarrollando para intentar recuperar aquel bosque que pudo haber en el pasado. Pero no es por el afán de recuperar el bosque, sino por dos razones fundamentales. Una, el cedro es una especie amenazada que hay que elevar sus poblaciones. Y dos, puede ser una solución de último recurso, quizás, para la debacle que se nos avecina con las retamas. Manuel Nogales ha analizado las interacciones. Y analizando las interacciones de las especies que hay que combinan unas con otras en el Parque Nacional, ha dicho que el cedro tenía que haber sido más abundante. Seguramente hace 2000 años, antes de los aborígenes, tenía que haber sido una cosa así. Fíjate que he quitado el conito este de aquí. La erosión medieval ya no está. O sea, esto es una imagen idílica hecha por inteligencia artificial de cómo podía haber sido, según él, según su interpretación, las comunidades en aquella época tan lejana, ¿no? Nos llama la atención sobre que no solamente hay que proteger los cedros, sino hay que cuidar las interacciones. Los dispersores de los cedros son cuervos y mirlos. Hay que traer mirlos al parque. Han estado durante todo el siglo y desaparecieron en los últimos años con la crisis de los cuervos. Por eso instalamos muladares para traerlos. La buena noticia es que lo estamos consiguiendo. Hace 5 o 6 años teníamos 60, 70 avistamientos de cuervos al año y estamos ya en 150, 200. Solo nos falta que nidifiquen. Puede ocurrir en cualquier momento. Y también hay trabajos, y este es el mirlo capilanco, aquel que viene volando desde Noruega a comer cedro, porque el 95% de su dieta son frutos de cedro, y luego lo dispersa por el parque. Tenemos poblaciones pequeñas, pero queremos que aumenten. Sabemos ya, porque se anillan, que muchos de los que vienen son los mismos, o sea, hay fidelidad. Viene el mismo pájaro exactamente un año y otro año y otro año, y luego pues están viniendo pues más, ¿no? De modo que esta es la disyuntiva, es la manera como enfrentamos el problema. Solamente quiero decir que al margen de cómo está la situación en la actualidad, lo que dicen todos los modelos es que a finales de siglo la situación puede ser o bien esta, que es la más benévola si cumplimos con el Acuerdo de París. Fíjense cómo todo este sector aquí se ve profundamente alterado, el retamar aquí pues está sucumbiendo y posiblemente sucumba. Les decía que estamos en una pérdida del 50% de la cobertura. O bien esta si no hacemos nada. Es lo que los climatólogos llaman el escenario BAU. BAU significa business as usual, que en inglés es una expresión para decir todo se queda como está y aquí no hacemos nada. Bueno, estamos en una encrucijada. Depende de cómo se gestione la atmósfera, el cambio climático, estaremos a final del siglo en esto o en esto. Lo que pensamos desde el parque es que cualquier escenario de los dos obliga a actuar. Tenemos que tomar medidas, tenemos que preparar el futuro, tenemos que ir adelantando soluciones a los problemas que están por venir. Y por eso, pues, hacemos las cosas que hacemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Ha sido una sorpresa que ya me habías adelantado algo, pero es impresionante la presentación que has hecho y seguro que has descubierto en la audiencia muchos secretos que no conocían, ¿no? Agradezco muchísimo la asistencia que hemos tenido, por supuesto a los conferenciantes, a Ignacio, representante y director general de Volcanoteide, que es un poco el impulsor y el promotor de todo este evento. Y invitarles mañana a las conferencias que van a tener lugar. En este caso serán 2 representantes de la EMET, Rubén del Campo y Carlos Torres, el actual director del Instituto Meteorológico. También Matilde Pérez Arnay será quien cerrará mañana el ciclo.
El horario es exactamente este mismo horario, de 5 a las 5:30 empezamos y confiamos en terminar a las 8:30. ¿Sí? Me gustaría preguntarle, Sí. ¿has nombrado el efecto de los muflones en las cañas? Sí, te comento. Es un herbívoro, un gran herbívoro profundamente dañino. Lo que pasa es que en aquel experimento que comenté yo que hacíamos con vallados, tenemos zonas que no entraban conejos, zonas que entraban solo conejos, zona que entraba conejo y muflón, tenemos 3 zonas. Nos permitía calibrar el impacto de uno y otro. Y lo que hemos sacado es que el impacto del muflón no es tan importante como el del conejo. En la situación actual, que tenemos una población en torno a 150 ejemplares. A ver, debiera haber menos, debiera erradicarse, sin ninguna duda. Pero 150 ejemplares no es tan grave como una población de conejos que en el peor año, que fue 2014, llegó a ser de 33.000 ejemplares. Lo medimos cada 2 meses, hacemos censos y sabemos cómo van evolucionando. Oscila entre 15 y 30.000 los conejos y 150 muflones. Entonces, los muflones, claro, el día que los muflones no se capturen, no se casen, se dispararán a como eran hace varios años, que hubo una población de 500 ejemplares y aquello fue demoledor. Ahora están controladas y esperemos que se erradique. Desde luego, ese es el objetivo, sin ninguna duda, ¿no? Mira, el conejo es difícil de erradicar. Imagínate cómo son las cañadas, las coladas, la cantidad de guaridas que hay y tal, ¿no? Pero sí sabemos algo interesante, y es que cuando su densidad está por debajo de un conejo hectárea, la flora lo encaja bien, el impacto es menor. De modo, nos da una pista, hay que ir a mantener las densidades por debajo de un conejo hectárea. Cuando se pone a 1,5, 2, 3, la cosa ya va mal. Bueno, pues lo que hay que hacer es aumentar la presión de caza o de control, porque en el parque no hay caza, sino se controlan las poblaciones, para que las densidades no excedan ese umbral de un conejo hectárea. José, solo quería felicitarte porque me ha parecido extraordinario lo que nos has explicado y me ha sorprendido enormemente. Gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿El tajinaste? No, no está en regresión. Sus poblaciones están aumentando. De hecho, podrás creer que cuando Humboldt estuvo aquí y luego cuando Bush recorrió las cañadas no había un solo tajinaste. Hay más tajinantes que en el pasado. Y es una especie que hay 2 cosas que les favorecen. El fuego, cuando hay fuegos, las tierras quemadas ellos proliferan, y también el calor le está ayudando. El tajinaste rojo es una planta en expansión. Los conejos no se la comen, los muflones sí, pero cada vez hay menos muflones. O sea, no tenemos tajinaste seguramente a final del siglo también. ¿De paisajismo? Bueno, yo tampoco, no pasa nada. ¿Es posible que, dado el caso de que tú pongas cedro en el Parque Nacional del Teide para recuperar y demás, dado que es una plantación que tiene una cierta altura y refresca también, porque al final es arbórea, creo que es? Sí, bueno. ¿Tiene la capacidad de refrescar lo suficiente como para que también sea viable que en el suelo tú puedas poner retama? Mira, no creo. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Cuando hablamos de plantar cedro no estamos hablando de crear un bosque. Hablamos del bosque, pero no es un bosque. Para que ustedes se hagan una idea, cuando suben por las cañadas para arriba y vean aquellos pinares, aquí son 2.000 plantas por hectárea, que es demasiado. Siempre se dice que lo normal sería de 200 o 300 plantas por hectárea. Nosotros estamos hablando de 30 plantas por hectárea. Es un espacio abierto. ¿Por qué hablamos de 30 plantas por hectárea? Pues mira, no tenemos un criterio claro, pero justo enfrente de Canarias, en el Atlas, justo a la altura del Teide, hay un cinturón de Juniperus. Es otra especie,
Miembros turíferos, hay un 199 y la densidad que hay ahí son 30 árboles por hectárea. Pues digo, vamos a intentar que sea aquello, ni siquiera es una dehesa, es un espacio altamente abierto. No creo que funcione eso que dices. Aparte que el problema no es tanto el sol, el problema es la temperatura. Por encima de 12 grados la retama sufre y las temperaturas están ya en torno a 13 grados en la zona sur y previsiblemente a final de siglo pues estarán en toda esa zona baja por encima de los 12 grados. Tanto como refrescar no, puede dar un poco de sombra, pero piensa que la temperatura que te hago es temperatura media anual. Hay olas de calor, y por mucha sombra que haya, hay olas de calor y periodos de sequía muy, muy potentes, ¿sabes? Y menos en estas densidades que estamos hablando, son densidades muy ralas, muy abiertas, espacios muy así, ¿no? Bueno, muchas gracias.